Señor y Dios, grande, fuerte, poderoso, rico en misericordia. Una vez más venimos a ti para implorarte, Señor, que podamos por tu gracia y misericordia, Espíritu de verdad nos sustente, que en los próximos 50 minutos sean abiertos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, porque tu palabra dice que el sembrador salió a sembrar. Señor, que estas semillas en forma de palabras caigan en corazones tranquilos, en tierras fértiles, en tierras húmedas por tu palabra y den una gran cosecha en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. Hoy vamos a estar hablando de 7 lecciones que aprendemos de la parábola del hijo pródigo. El Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Una parábola es una historia terrenal que demuestra una lección espiritual y son muy ricas en sabiduría, pero la parábola del hijo pródigo tiene demasiada riqueza. Es más, vamos a estar por lo menos 2 o 3 enseñanzas solo hablando de las riquezas de esta parábola. Hoy vamos a concentrarnos en la acción del hijo y un poquito de la del padre. Otro día nos concentramos en el hijo mayor. Y la parábola habla de un hombre que tenía 2 hijos. Un día el más joven le habla y le dice, necesito que me des mi herencia, la parte de mi herencia que me corresponde. Y este fue atendido rápidamente. La parábola está en el libro de Lucas capítulo 15 del 11 en adelante, lo leemos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Por qué es tan importante esta parábola? Porque esta parábola representa las 2 clases de cristianos que están en la iglesia, los 2 tipos de hijos que Dios el Padre tiene, y queremos ver realmente qué tipo de hijos somos nosotros y cómo reaccionar en diferentes situaciones de nuestra vida. Hay muchas lecciones que todos podemos obtener, no importa si tú eres nuevo o antiguo, no importa si te has portado bien o mal, esta lección es para cada uno de nosotros. Pongamos atención, por favor. Número 1, la primera lección que aprendemos de la parábola del hijo pródigo es que Dios respeta nuestra voluntad. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva, ¿verdad? Dios respetó su voluntad y hasta el día de hoy Dios sigue respetando nuestra voluntad. Esta parábola realmente como padre nos enseña a tener paciencia. Como madre nos enseña a tener paciencia porque nuestros hijos quieren las cosas, quiero lo mío y ahora mismo. Vemos que la impaciencia no es solamente para nuestros días. Hace más de 2000 años que se escribió esta parábola y ya había impaciencia en los tiempos de Jesús. Y hay 2 cosas muy dolorosas para los hijos impacientes, o a veces nosotros como hijos de Dios somos impacientes, lo quiero y lo quiero ahora mismo. Y las 2 cosas dolorosas, 1, obtener lo que deseas, y número 2, no obtener lo que deseas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer ponernos una trampa. Por eso es que tenemos un padre, por eso es que escuchamos a un padre, por eso es que dejamos que un padre nos discipline. ¿Por qué? Porque detrás de cada deseo indisciplinado hay una trampa. Repito, la disciplina del padre es para tu bien. El consejo de tu padre es para que te vaya bien, porque detrás de cada deseo indisciplinado hay una trampa escondida de Satanás. El domingo pasado estuvimos estudiando que si el pecado es tan malo y tan destructivo, ¿por qué caemos en pecado? Porque dentro del pecado está el factor engaño. El enemigo nos hace pensar que no es tan malo, que todos lo hacen, y de una de otra manera nos adormece para que el cristiano vaya en contra de la voluntad del Padre. Tú sabes que Satanás es un tramposo, es un experto en engañar, es un experto en poner trampas. Él sabe lo que queremos, él usa la carnada que sabemos que vamos a morder y hasta sabe el precio que cada persona puede pagar por aquella cosa indisciplinada que su alma desea. Dice Santiago 1, 14 al 16, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran.
De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Cuando el pecado crece, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. ¿Te das cuenta? Él habla del pecado, él habla de la muerte y después dice, hey, no se dejen engañar, porque ningún cristiano que ama al Señor Jesucristo va a caer en el pecado de unas solas. Primero viene el engaño del enemigo, que quiso engañar a Jesús en la tentación del desierto. Siempre le metió un poco de Biblia, le metió un poco de verdad, pero la finalidad era el engaño. Yo sé que todos nosotros hemos caído en el engaño de Satanás, pero eso es para que nosotros aprendamos y que no cometamos los mismos errores y también le ayudemos a nuestros hijos. ¿Viste lo que le pasó a Sansón? Tanta fuerza, tan ungido, fue seducido, fue engañado por causa de sus deseos indisciplinados del alma. Entonces el padre de este joven sabía que era un joven, sabía que era inexperto, ¿sí? Él podía haber impuesto su autoridad, él podía haber negado la petición y decirle no recibes nada de herencia, pero aún sabiendo realmente que la elección del hijo menor era mala, accede a darle la parte de la herencia que le correspondía y permitió que se fuera. ¿Sabes que así es como actúa Dios? Tú sabes que el Espíritu Santo nos inspira para que tomemos direcciones sabias. Dice, por aquí es el camino, pero sabes que Él no nos va a impedir cometer errores, jamás de los jamases. Entonces, si alguien quiere hacer algo equivocado y caminar hacia allá, el Espíritu Santo no se le va a aparecer. Se le pareció al burro de Balaam, al burro sí se le apareció un ángel con una espada, pero a nosotros no. A nosotros el Señor nos habla, el Señor nos ilumina, el Señor con su palabra nos guía cada día y no nos va a obligar a no hacer el mal. Él va a permitir que la persona se equivoque, pero también va a permitir que la persona coseche lo que siembra, para que entienda, eres libre para hacer lo que quieras. Eres libre para escoger, ¿sí? Eres libre para opinar. Eres libre para caminar el camino que quieras ir. Tienes toda la libertad de escoger, pero eso sí, cada buena elección trae por dentro en su vientre una bendición. Y cada mala elección, aún en su vientre, en sus entrañas, trae malas consecuencias. Y muchas veces Dios permite que las consecuencias hablen a nuestra vida. Así que la parábola del hijo pródigo significa un hijo que no supo escuchar los consejos de su padre. Un derrochador, aquella persona que no utiliza sabiamente los recursos que tiene en casa. Somos muchos cristianos de esta manera, muchas veces no usamos nuestro tiempo sabiamente, nuestros recursos espirituales no lo usamos debidamente, desperdiciamos el dinero, el tiempo, el talento. La parábola del hijo pródigo nos da consejos también de cómo tratar con los hijos rebeldes, porque este joven no era un niño, este joven se rebeló, agarró sus bienes y se fue de su casa. ¿Qué hacer cuando tu hija te rompe el corazón? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a condenar? ¿Vas a enojarte con la vida? Eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Pero hay 3 cosas que el padre del hijo pródigo no hizo cuando su hijo se fue. Obviamente le rompió el corazón, no trató de retenerlo a la fuerza. No usó manipulación, control, maldición, no lo manipuló de ninguna manera y tampoco no lo recriminó cuando regresó. Entonces vamos a concentrarnos ahora en lo que el padre sí hizo, porque esta enseñanza quedó plasmada en la Biblia para un modelo para nosotros los padres que estamos siempre batallando con nuestros hijos, batallando con nosotros mismos, con nuestros pecados. Como padres, trabaja de ambas maneras, de nosotros para con Dios y de nuestros hijos para con nosotros. Entonces, miremos por favor qué vamos a hacer, cómo nosotros podemos comportarnos. Número 1, las 7 lecciones
de la parábola del hijo pródigo. Dale libertad para que tomen sus propias decisiones. Dale libertad a tu hijo, dale libertad a tu hija para que tomen su propia decisión. Tú te das cuenta que obviamente la decisión del hijo pródigo era la incorrecta, estaba equivocado en todas las formas y dimensiones. Inclusive la decisión que tomó era altamente ofensiva para el padre, como lo podemos ver en la Biblia. Este padre le dio la libertad de tomar la herencia que le pertenecía y marcharse. Yo me imagino que anteriormente quizás el hijo ya había traído a colación esta tontería. Quizás el padre ya había logrado por un tiempo pararlo, ya había tratado de razonarlo, quizás le hizo preguntas incómodas, le dio su punto de vista. Lo más probable es que el padre también estuvo orando antes de que el hijo se marchara, pero ¿sabes qué? No logró convencerlo. El hijo dijo, me voy y me voy, quiero hacer mi vida, ya tengo 18 años, es mi futuro, ya soy mayor de edad. A veces nosotros los padres nos toca cosas muy fuertes con nuestros hijos. No podemos nosotros confundirnos de la libertad con el libertinaje. Libertinaje es dejar que los hijos hagan lo que les dé la gana cuando quieran y como quieran. Libertinaje es no involucrarse en la vida de nuestros hijos cada momento, sino que consentirlos y no confrontarlos. Libertinaje comienza desde una edad temprana, cuando tú llevas al niño al supermercado y te pide caramelos y tú le dices no, inmediatamente él viene y hace una rabieta en medio del pasillo y empieza a gritar. ¿Ves? Libertinaje es correr y darle el caramelo, correr y darle el juguetito. No le estás poniendo parámetros, no le estás poniendo disciplina. Libertinaje significa que una persona no se involucra diariamente en las actividades de sus hijos. A la verdad tenemos que estar viendo lo que ellos observan en las pantallas, lo que están hablando, con quién están hablando, a qué hora. Al contrario, darles libertad significa estar presentes en sus vidas. Darle libertad es influir con consejos, tener un canal abierto de comunicación, enseñarles los principios bíblicos a nuestras hijas e hijos, enseñarles la verdad. Libertad es pintarles el cuadro de las consecuencias de sus malas decisiones. Eso es verdaderamente libertad. Libertad es advertirles una y otra vez, pero llega un momento, si su corazón se endurece, tienes que darle la opción de que salgan corriendo. Si se estrellan y comen polvo, será una lección dolorosa. Déjame decirte una cosa, las lecciones más dolorosas son las que menos queremos repetir. Aquellas que nos han dejado pero quebrantados, que hemos perdido dinero, que hemos perdido oportunidad, trabajo, y tenemos que darle esa libertad a nuestros hijos. No me malentiendan, no estoy hablando de un niñito de 4 años que quiere ir a montar la bicicleta donde está el tráfico y en la avenida. Ese niño no tiene realmente ningún sentido del peligro. Estamos hablando de jóvenes, adultos, una edad donde ellos ya saben tomar decisiones por sí mismos. Entonces, como padres tenemos que empezar a soltarlos. La Biblia dice que el águila revolotea en el nido porque ya es tiempo que los polluelos naden. Si no vamos a revolotear en el nido, nuestros hijos se van a quedar toda la vida en el nido comiendo. Papá y mamá les lleva todo, papá y mamá les hace todo. No los vamos a preparar para que vuelen y para que conquisten. Nuestros hijos serán águilas que conquistarán por las alturas. Si tú vas con tus hijos a toda entrevista, si tú los llevas al doctor aunque ya tengas 23 años, si tú no dejas que pasen un mal momento y estás allí como escudo alrededor de ellos, no van a crecer con un carácter firme, con una buena determinación. Si tú estás ahí escogiéndole su novio, su novia, qué estudien, qué no estudian, cuando tú te mueras o ellos se vayan de su casa, ya van a estar grandes, no van a saber decidir por su propia cuenta. No seamos sobreprotectores, ni Dios es sobreprotector como nosotros. Así que muchas veces si ellos están tercos, necios de tomar una mala decisión, bueno, dejen que ellos se estrellen por su propia cuenta. Y realmente
conversando con los padres es una de las cosas más duras para nosotros, pero es uno de los errores que hemos cometido y si pudiéramos volver a hacerlo, dejaríamos que nuestros hijos se aventuraran cuando ya están grandes, no sobreprotegerlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir surgiendo en su propio camino. Ellos tienen que ir conociendo lo que hay más allá de la casa. ¿Para qué? Para que ellos aprecien tus consejos, tu sabiduría. No sobreprotejas a tus hijos. Hay sabiduría en estas palabras. Nosotros tuvimos que venir de nuestros países, personas de mi edad, venimos emigrando, venimos de una u otra manera, niños, jovencitos, jóvenes, adolescentes, y forjamos camino con la ayuda de Dios. Cometimos toda clase de errores. Hoy los niños están sobreprotegidos, tal vez por lo que nos pasó a nosotros, tal vez por las experiencias amargas de nosotros. Ahora queremos hacer todo lo contrario. Mira, nosotros no estamos tan mal. Amamos a Dios, somos buenos ciudadanos, somos buenos cristianos, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos que nuestros hijos se enamoren de Cristo como nosotros lo estamos. Si nosotros lo pudimos hacer con la ayuda de un Dios que conocíamos lejano por tradición o por religión o que veníamos de la iglesia tradicional, cuánto más ellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, les va a ir mucho mejor, pero no los sobreprotejamos. Amén. La vida es la mejor maestra que nuestros hijos pueden tener. El dolor es el mejor tutor cuando no quieren escuchar la sabiduría de una mamá, la sabiduría de un padre. Vamos a estar siempre cerca de ellos, apoyándolo, guiándolo. Si un día se caen, vamos a estar ahí mismo para levantarlo. Pero no podemos controlar las decisiones de un joven de 25 años como que si fuera de 5 años. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 30. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Llegó el momento más temido del padre, pero llegó y tenía que llegar. Este es el momento más duro para el papá, dejar que su hijo parta. ¿Qué lección aprendemos como padres? Aprende a esperar mientras regresas. Puede ser quizás la etapa donde tú te encuentres ahora mismo. Quizás tu hijo, tu hija se llenó de rebeldía propia para la edad de los adolescentes, jóvenes, adultos y se fue. Quizás tú te encuentras esperando a un hijo pródigo ahora mismo. Yo imagino a este padre quizás salía todos los días a la puerta de su casa, al porche de su casa, a ver si por casualidad el hijo venía regresando. Siempre divisando, siempre con la expectativa a ver si en cualquier momento su hijo podía regresar. Pero déjame decirte, el tiempo de la espera, aunque haya ansiedad en nosotros, no es un tiempo de desperdicio. Yo imagino a este padre orando, arrodillando, enviando ángeles, cubriendo a ese niño, pidiéndole que volviera en sí el hijo menor. El tiempo de la espera no es un tiempo perdido. No es un tiempo para lamentar, para pelear, para echarnos culpa. Debe ser un tiempo también para ver nuestras actitudes, para corregir las actitudes más íntimas de nuestro corazón, para chequear cómo están los otros hijos, para chequear cómo está nuestro cónyuge, para ver si Cristo está creciendo en todos nosotros como familia. Si el hijo se fue por nuestra culpa, porque a veces sucede así, hay un ambiente de pleito, de disensión, de contienda. Hay aires tóxicos que ese hijo, esa hija tiene que salir corriendo por su vida porque no aguanta ese ambiente, ese aire tóxico de mamá peleando, la mamá y el papá, dos carnales, más indisciplinados que el mismo papá muchas veces. Se ponen a pelear y se ponen a discutir como niños. ¿Qué ejemplo le están dando a ese niño? Si nosotros como padres nos comportamos más infantiles que ese niño, va a decir él, ¿dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi guianza? ¿Dónde está mi fortaleza? ¿Dónde están mis consejos de mis padres? Si ellos son más infantiles que yo en su forma de pensar, de pelear, por cualquier cosita discuten, eso va a ser un catalítico para enviar a tus hijos afuera. No queremos eso. Si eso ya ha sucedido, papá, si eso ya ha sucedido, mamá, es tiempo de ponerle un freno y decir, no
más contienda en la casa. Si vamos a discutir, lo vamos a discutir de una manera en amor, conversacional y no enfrente de nuestros hijos, porque eso daña mucho el corazón, daña mucho las emociones de nuestros hijos. A veces sí, los hijos son buenos y se van por salvar su vida, porque si se quedan ahí o se enferman mentalmente, o se vuelven locos, o se asfixian con ese ambiente de contienda. Dice Santiago que donde hay pleito y contienda hay toda clase de mal. Es una actividad demoníaca que ya no se goza. Puedes cocinar rico, el papá puede traer dinero para pagar la renta, la comida, la electricidad, pero esa casa es un calvario. Dejemos la contienda, dejemos el pleito. Y entonces es un tiempo maravilloso de restaurar nuestro corazón. Amén. Entonces, en el tiempo que se fue este hijo, estoy seguro que el padre se puso, ¿verdad?, a examinar su corazón, se puso a orar. Déjame decirte una cosa, la preocupación es innecesaria, pero la oración es indispensable. La preocupación es totalmente innecesaria, pero la oración es indispensable. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar. Por otro lado, es un tiempo también de ir y alcanzar a otras familias que están pasando lo mismo. Ir y predicarle a otros padres de familia que no conocen a Cristo. Tú conoces a Cristo, yo conozco a Cristo. Cuando nuestros hijos se portan malcriados o rebeldes o se van de la casa, nos dolemos, pero nuestra confianza, nuestra fe está en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza. ¿Tú te imaginas aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no han nacido de nuevo, cómo se sienten? Están clamando para que alguien vaya y de todo este molote y reguero les ponga algo de sentido. Tú tienes que ir a predicarle a Cristo a aquellas madres, aquellas personas que están pasando lo mismo. Bendice con el mismo consuelo que Dios está consolando a otras personas. 7 consejos que aprendemos de la parábola del hijo pródigo. Número 1, aprende a esperar. Aprende a esperar. Dales la libertad para tomar sus decisiones y aprendiendo a esperar. Es duro, es difícil, pero van a regresar. Los hijos pródigos ya están regresando. Amén. Número 2, lejos del Padre, la sensación de bienestar es temporal. Lejos de la casa del Padre, la sensación de bienestar solamente es temporal. El diablo les mete una mentira. Mira, ándate de la casa, allá vas a poder hacer lo que quieras, ver televisión, el programa que quieras, ver lo que quieras en internet, comer lo que deseas, traer a todos tus amigos. Esa es la mentira que el diablo les dice. Vete de casa porque aquí no hay libertad, allá vas a tener mucha libertad. ¿Sabes? Es una gran mentira que muchos jóvenes están cayendo. Y realmente el hijo pródigo quizás al principio sí sintió esa libertad soñada, se fue. ¿Sí? Al fin voy a salir y salí con dinero. Y empezó él a invitar. Él empezó la vida de Ricky Martin, la vida loca, el popular, el que pagaba los tragos, el que pagaba a las muchachas, el que invitaba a todo el mundo, el más popular. Durante este tiempo vivió a su manera, disfrutó todos los placeres que el dinero le pudo comprar artificialmente. No tenía que darle explicaciones a nadie. Mira lo que dice Lucas 15, 13 y 14. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Te das cuenta? Los días de fiesta, los días de desperdicio llegaron a su fin. Todo lo que tenía lo quemó, lo desgastó en la miseria, empezó a pasar adversidades al punto que no tenía nada que comer, al punto que un joven que comía bien, que se nutría bien, el consentido del padre, ahora no tenía nada que comer. La verdad que cuando las personas se apartan de Dios, la gente dice, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no quiero estar en ese discipulado, yo quiero mi tiempo, yo quiero estar libre.
tarde o temprano esa libertad cae en las garras de Satanás, caen en las garras del diablo. Así que la sensación temporal de bienestar es muy cortita. Es una mentira del diablo. Tercera lección. Algunas personas para tener un encuentro con Dios primero tienen que tener un encuentro con el diablo. Lamentablemente, algunas personas para tener un encuentro con Dios tienen que tener un encuentro con el diablo. Hijo, vamos a la iglesia. No, a mí no me gusta. Vamos a la iglesia. No, muy largo. Vamos a un retiro. No, a mí no me gusta dar con esos aleluyas. Caen en garras del diablo. Se dan cuenta de lo que hay en las profundidades de Satanás. Entonces sí corren a tener un encuentro con Dios. A veces va a suceder eso. Bueno, al hijo pródigo le pasó esto. Lucas 15, 15 y 16 dice de esta manera. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tú sabes, para un judío apacentar cerdo es lo más bajo, el peor trabajo de todos. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo amado del padre alcanzó aquel nivel más bajo de miseria que sentía hambre e intentó quitarle la comida a los cerdos. La algarroba es una fruta, es una bellota que nadie se la comía. Pero me imagino que el dueño, como había hambre, dijo, hey, no te comas la comida de los cerdos, esa es para los cerdos. Qué terrible. Allí él tuvo un encuentro con el diablo. Y hay personas que solo van a ver arriba cuando se estrellan hasta abajo. Solo van a tener un encuentro con Dios cuando antes tienen un encuentro con el diablo. ¿Te recuerdas el endemoniado de Gadara? Tenía un encuentro con el diablo y con los demonios, pero cuando vino con Jesús fue libre de todo aquello. Así que no te preocupes si tu hijo está en el pecado de los homosexualismo, lesbianismo, está en las drogas, está en el sexo ilícito, está por allá. Déjalo tranquilo que tenga un encuentro con Satanás. Satanás no tiene clientes satisfechos. Tarde o temprano se va a dar cuenta. Tarde o temprano se le va a quitar la máscara. Acabo de decir que el dolor es el mejor mentor. Satanás los quebranta de dolor. Hasta dicen, no, necesito regresar a casa de Dios. El joven necesita regresar a su casa. El hijo que se fue de la iglesia necesita entrar a la casa de Dios. Este tipo estaba comiendo comida de cerdo, ni siquiera cerdo, comida de cerdo. ¿Se recordarán ustedes que los cerdos tipifican a los demonios? ¿Se recuerdan el endemoniado de Gadara? Cuando Jesús lo liberó y le sacó de encima esa legión de demonios, se fueron corriendo a meterse ¿a dónde? A todos los cerdos. Muchas veces, lamentablemente, los demonios tienen que atormentar a los hijos que se fueron. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene para una novia vestida de blanco, sin manchas, sin arruga. Y si estamos llenos de lodero, de chiquero, es necesario que regresemos a la presencia de Dios para que Él nos limpie, para que Él nos santifique. Amén. Así que como padres, quizás algunas veces nos vamos a cansar de estar diciéndole a nuestros hijos las consecuencias del pecado. Pero déjame decirte que hasta que no caigan en ese chiquero tan profundo y no coman de ese lodo, no van a experimentar la gracia, el favor, la santidad. Yo sé que como padre siempre quiere darle la mejor comida a los hijos, comida natural y comida espiritual, pero muchas veces ellos tienen que comer de aquello lo cual les está haciendo daño y no se dan cuenta. ¿Se recordarán ustedes? Moisés sube al monte Sinaí, está 40 días en la gloria de Dios, regresa con su rostro resplandeciente y solo regresa a ver que el pueblo que dejó por 40 días ya se habían ido en pos de su pecado, en pos de su concupiscencia, ya estaban adorando un becerro de oro. Todo el oro que era para el tabernáculo de Jehová, todo el oro que era para impulsar el reino de Dios, lo habían hecho en su ídolo. Si Dios te ha prosperado, no hagas de ese dinero un ídolo. La prosperidad de Egipto, el oro que salió de Egipto era para Dios, era para el reino de Dios, era para llevar a cabo este evangelio y esta obra gloriosa, llevar la palabra de Dios a todas las naciones, para edificar el reino de Dios. ¿Qué hizo Moisés con ese becerro? Bueno, después de que se enojó y rompió las tablas,
Dice la Biblia que lo molió y se lo dio a beber. Le dijo, oh ya, tú quieres adorar eso, ahora te vas a comer ese oro. Y se los dio en agua y se los comió, se lo bebieron, se lo comieron ese oro. Bueno, este hijo estaba comiendo de sus acciones, estaba comiendo de lo que los demonios le daban a comer. Y ahí fue donde él tuvo un encuentro. Ahí fue donde él vio hasta arriba. Ahí fue donde algo, una chispa entró y dice la Biblia que volvió en sí. Muchas veces uno con sus consejos, con el amor, con la misericordia, no puede alcanzar que los hijos vuelvan en sí. Pero déjame decirte, cuando empiezan a comer comida de demonios y cuando están en lo más bajo y en lo más sucio, aquel joven que estaba fuerte, fornido, bien vestido, bien perfumado, que las muchachas decían, mira, ese es uno de los herederos de esta gran finca, ahora se encontraba sucio, flaco, lleno de comida, todo barbudo, oliendo a estiércol de cerdo. Ahí ese hombre, algo sucedió en su interior. Se le abrieron los ojos, volvió en sí. Las oraciones del padre lo alcanzaron. Mamá, papá, no ceses de orar por tu hijo, que en un momento se le abren los ojos y dice, ¿qué estoy haciendo? Necesito regresar a casa, necesito regresar con Dios. Amén. La cuarta lección que aprendemos es, cuando hay un arrepentimiento sincero, siempre habrá un perdón de Dios. El arrepentimiento no es remordimiento. Pedro negó a Jesús y se arrepintió de todo corazón y lo volvió a amar. Judas, ¿qué hizo? Traicionó a Jesús, pero él tuvo un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el remordimiento solamente es un sentimiento de culpabilidad, pero se queda aquí en la mente, se queda en el corazón, no nos lleva a actuar. Arrepentimiento es la palabra metanoia, cambiar de dirección, cambiar de rumbo, cambiar de acción, cambiar de una mentalidad inmoral a una mentalidad moral. Eso significa metanoia. Este hijo que había despilfarrado todo el dinero, le llegó el momento de cambiar su dirección. Dice, en casa de papá se cocina pan fresco, pan caliente, hay carne, hay vegetales frescos, hay fruta, hay toda clase de bendición. Allá estaba fuerte, estaba vigoroso, saludable. Ahora ese rostro se reflejaba la miseria, el engaño, la vergüenza, la debilidad, lo que hace la comida del demonio. Estos jóvenes que el enemigo los engaña y le dice, mira, tienes que estar high, consume droga, te vas a sentir bien, no tienes que estar triste, no tienes que aceptar la realidad de tu condición. Todo lo que el diablo nos quiere vender, el Señor tiene lo genuino. Joven, jovencita, déjame decirte que los placeres del pecado son temporales, pero después vienen a cobrarte un precio grande. Puedes caer en la cárcel, puedes caer en un hospital, puedes morir de una sobredosis. Si estás teniendo sexo ilícito, puedes quedar embarazada, puedes agarrar una enfermedad venérea, un SIDA. El diablo simplemente te engaña para después meterte el puñal, porque el Satanás solo vino para matar, robar, destruir. Pero yo tengo noticias. Cristo vino para libertarte, darte vida en abundancia. Yo sé que tú te fuiste a las drogas, te fuiste al sexo, te fuiste a los pecados para querer gozar la vida y tener vida en abundancia. Eso es muerte en abundancia. Pero Cristo, ese sí tiene la vida en abundancia. Prueba a Cristo, regresa a Cristo y tú vas a ser lleno de la vida en abundancia sin tener que pecar, sin tener que mentir, sin tener que comer comida de demonio y oler a pecado, sino oler a santidad y a pureza. Amén. Gloria a Dios. Así que este hijo finalmente se arrepiente, va corriendo al Padre, está sinceramente arrepentido, está consciente de la gravedad de sus acciones. Leamos en la palabra de Dios. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entramos entonces a la quinta lección. Todos los que regresen arrepentidos
hay que extenderle la gracia extravagante de Dios. Si tu hijo regresa arrepentido, ¿cómo lo vas a recibir? Te lo dije, mira cómo estás, ahora tienes que pagar. No, recíbelo con la gracia extravagante que Dios nos brinda a cada uno de nosotros cada día. Acéptalo como vengan, acéptalo como están. Dice Lucas 15:20, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Qué impresionante. El padre no vio el estado en que estaba el hijo. Al hijo lo único que le preocupaba era su estado, su condición. El padre lo único que le preocupaba era que quizás el hijo había muerto, quizás el hijo había caído en las garras de Satanás y Satanás le había dado la estocada final. Pero no, lo que le alegró al padre es que el hijo estaba vivo. La condición se iba a arreglar, la nutrición era cuestión de tiempo, las ropas sucias, él tenía ropa limpia, la suciedad y la mugre, había agua de la palabra para limpiarlo. Al hijo le preocupaba su condición, al papá le preocupaba una cosa, que estuviera vivo, que su hijo regresara vivo. Cuando tú lees el original que dice se llenó de compasión, algunas traducciones dicen de misericordia, él literalmente que el vientre le dio vuelta, dice que los intestinos le dan vuelta. Es una compasión de ver a aquel hijo que me imagino que debe haber sido fuerte su aspecto, pero la compasión que el padre le dio fue wow. Mira lo que hace Satanás cuando cae un hijo en las garras de Satanás. Y le dio tanta compasión que ni lo regañó, ni lo señaló, ni lo despreció, sino que lo abrazó y dice que lo amó. Así tenemos que ser nosotros. Si el hijo pródigo, si la hija pródiga regresa, aceptarlo como viene, abrazarlo, extenderle esta extravagancia de gracia. Tú que estás apartado de la iglesia, quizás te peleaste con tu pastor, quizás hablaste mal de tu pastora, de tu pastor, de los líderes, y ahora sientes vergüenza a regresar. Aquí no te vamos nosotros a señalar, aquí te vamos a recibir con la gracia extravagante, porque todos le fallamos al Padre. Regresa a casa, deja el chiquero, deja de comer la comida de los demonios. Aquí hay buena comida, aquí hay buen alimento. Así que no importa las condiciones que puedas estar en este momento. Pueda que hayas mentido, adulterado, robado, traicionado. Usted puede venir sucio a la casa de Dios. Cristo lo va a abrazar como está. Eso sí, lo transformará a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la misma vida se encarga de dar lecciones valiosas a nuestros hijos. Ellos tendrán tanta hambre como la que tuvo el hijo pródigo, que quería llenar su estómago de las algarrobas. Y como dice el versículo 16, nadie le dio nada. La misma gente que antes lo buscaba, lo celebraba, le pagaba los tragos, ahora le había dado la espalda fríamente, porque así son los amigos del mundo. Mientras tienes dinero, mientras les puedes dar, ahí están contigo. Cuando no tienes nada que ofrecer, te dan la espalda. Así que aquí es donde la gracia de Dios se deja ver en la familia, en los hijos de Dios. Y esto debería ser nuestra actitud cuando venga un hijo pródigo, cuando venga un hijo biológico, una hija biológica, volver a restaurarlo, volver a amarlos. Déjame decirte que en estos tiempos de pandemia hay muchas personas que se alejaron de Dios. Hay muchos hijos pródigos que están comiendo la comida del diablo y es tiempo que regresen. Regresa a casa. El papá, la mamá te va a estar recibiendo con gracia y no con condenación. Regresa a casa, no pierda más tiempo. El Padre está listo para recibirte, darte como el hijo pródigo. No se merecía todo lo que el Padre le dio, pero la misericordia y la gracia. Tú no sabes si el papá del hijo pródigo tal vez le pasó lo mismo. Tal vez él de su rebeldía un día se fue y supo lo que se pasa lejos de casa, las mentiras de Satanás.
Y ahora él estaba esperando. Y así como quizás su padre lo había aceptado, él había aceptado a su hijo. Amén. Número 6, la sexta lección que aprendemos de la parábola del hijo pródigo es que Dios transforma y le da una vida nueva al que se arrepiente. Dios nos transforma y nos da una vida nueva a aquellos que nos arrepentimos. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzar sus pies. ¿Te das cuenta qué tremendo? Hubo un verdadero cambio por dentro, porque él se arrepintió. Él dijo: ya no quiero comer algarrobas. Y después, cuando llegó a casa, hubo un verdadero cambio por fuera. El padre se encargó de las cosas que él no se podía encargar, pero Dios se encargó lo de adentro. Regresa a la iglesia, regresa a tu casa. Tu padre se va a encargar de todas las pérdidas económicas, pero Cristo se va a encargar de las pérdidas espirituales. Y esta es la lección número 6. Le puso el anillo de confianza. Vamos a volver a confiar en ti. La séptima lección es que los que se humillan delante de Dios siempre serán exaltados. En aquel mismo día, el padre hizo una gran fiesta. El padre le dijo: saca el cordero que estaba listo, que estaba preparado, que estaba siendo engordado. O sea, el padre sabía, el padre discernía. El padre algo le dijo al padre: mira, ten lista la fiesta, ten lista los tamales, ten listo el cordero, porque cualquier día viene tu hijo, vamos a celebrar. Dice la Biblia en Lucas 15:23 y 24. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué impresionante que cuando alguien se va de la casa, el padre dijo: ya estaba muerto, porque en la casa hay protección. ¿Por qué tú vas a regresar a congregarte? ¿Por qué tú vas a continuar congregándote? Simple y sencillamente que en la casa hay protección, en la casa hay siervos, en la casa hay consejos, en la casa hay disciplina para que no tomes decisiones indisciplinadas. El que no tiene padre no tiene disciplina, hace y deshace como quiere y cuando quiere, pero cuando tienes un padre y una madre, cuando oye los consejos del Padre cada domingo, cada jueves, en los discipulados, en las oraciones de madrugada, no te vas a ir ni a la derecha ni a la izquierda, vas a caminar las sendas justas de Dios. Sin congregación no hay protección, eres una presa fácil del demonio. Regresa a congregarte, regresa a casa. Conclusión: ¿cómo batallamos con nuestros deseos pecaminosos y contra el diablo? Este joven que estaba en casa, que todo lo tenía, que era un ejemplo de hijo, el diablo se le metió por dentro y le empezó a poner un montón de deseos pecaminosos para que se fuera. ¿Qué pasó? Se fue antes de tiempo, no esperó el tiempo. Llegaría un momento donde él iba a crecer, se iba a casar y el papá le iba a dar la herencia y se iba a ir con bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces este joven no supo esperar el tiempo de Dios porque se fue de casa. Hay un aprendizaje en ser paciente. No te vayas de casa. Pastor, es que usted no sabe, yo tengo un llamado. Yo sé que tú tienes un llamado antes de que tú lo supieras, porque Dios le deja saber a tus pastores tu llamado, pero también nos deja saber cuándo es tiempo y cuándo no es tiempo de enviarte. ¿Y qué debo hacer, pastor, mientras estoy esperando? Aprende a contentarte. Aprende a contentarte. Hemos traído una serie sobre el contentamiento. Y el contentamiento es una disciplina que se aprende. Pablo dice: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo fui enseñado a vivir en contentamiento. Y el contentamiento es algo que no nacemos con ello. El contentamiento se toma práctica. El contentamiento viene a ser con el tiempo, no viene en las circunstancias. El contentamiento viene cuando te compenetras con Dios. El contentamiento viene
Cuando tú tienes comunión íntima con Dios, no te desesperas, no quieres salir con tus fuerzas, no quieres manipular los tiempos, sino que te quedas en casa, esperas el tiempo de Dios. La única manera que vamos a estar tranquilos, contentos en la casa de Dios es a través de una relación íntima con Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú solamente puedes confiar en alguien que conoces íntimamente. Si no estás conociendo al Señor íntimamente, vas a tomar decisiones rápidas, vas a tomar decisiones pecaminosas. Cualquier momento de tu vida, lo que has edificado, lo que has esperado, se puede caer. Tengo noticias para ti. Bota, despoja ese rótulo que dice de venta. Despoja el rótulo que dice for sale, en venta. Dice la palabra de Dios: tú has sido comprado y pagado por Cristo, así que le perteneces a Él. Sé libre de todos los temores y orgullos terrenales. Ya no estás por venta. Ya no tienes que irte con el mejor postor. Ya no tienes que ir allá afuera a desperdiciar tus dones, tus talentos, tus recursos para lograr un poco de aceptación y aplausos. Quédate en casa. Aprende a estar contento con lo que tú tienes en este momento. ¿Por qué? Porque todas las riquezas que tú necesitas no están en el mundo, no están en las emociones, no están allá afuera. Todas las riquezas que tú necesitas están en Cristo Jesús. Te lo leo. 2 Corintios 8:9. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza seamos todos enriquecidos. Todos. Ahí te incluye a ti. Él se hizo pobre para que todos seamos enriquecidos. Conclusión. Quita el rótulo de venta porque le perteneces al Señor. Quédate en casa. Aprende a tener contentamiento. Viene el momento de lanzamiento, viene el momento de recibir la recompensa, viene el momento de la promoción, pero no salas corriendo. Quédate en casa. No somos dueños de nosotros mismos, fuimos comprados por precio de sangre, le pertenecemos a Dios. Quiero orar por aquellas personas que el diablo está engañando, que se vayan de la iglesia. Quiero orar para aquellos jóvenes que el diablo está engañando, que se vayan de la casa. Ay, tengo 17 años, cuando cumpla los 18 salgo corriendo. Déjame decirte que ese contentamiento es temporal. Déjame decirte que la mejor protección para tu vida es estar en casa. Papá y mamá no son perfectos, pero te aman. Abuelita no es perfecta, pero da su vida por ti si la tiene que dar. Tus pastores no somos perfectos, pero estamos acá para cuidarte, para protegerte. Queremos lo mejor de Dios para tu vida. Padre, te damos gracias por la parábola del hijo despilfarrador, del hijo pródigo. Señor, enséñanos a ser buenos administradores de la gracia. Enséñanos a ser buenos administradores de la verdad. Enséñanos a ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Padre de la gloria, oramos, declaramos que es el tiempo idóneo que los hijos pródigos se cansaron de comer algarroba, vuelven en sí y vienen a casa a nutrirse. Señor, les darás la vestimenta de Cristo, les quitarás el pecado y la podredumbre y los vestirás de gloria y de majestad. Le pondrás el anillo de autoridad, le pondrás, Señor, calzado, porque solo los esclavos caminan descalzo y tú, Señor, los harás libres de la esclavitud del pecado, porque sus pasos ya no van para el mal, sus pasos ya no van para el chiquero, sus pasos ya no van para malgastar el dinero en pecado, sus pasos vienen hacia la casa de Dios. Y tu palabra dice, Señor, que es bendito aquel que viene en el nombre de Jesús. Sus pies descalzos serán revestidos de un calzado. Padre, te damos gracias porque los hijos pródigos regresan a casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si esta enseñanza, esta prédica fue de bendición, dale un aplauso al Señor ahí donde estás, en tu casa, en tu sala, donde quiera que te encuentres. Damos gracias a Dios porque cada domingo vemos cómo hijos pródigos están viniendo, cómo la gente está perdiéndole el miedo a el coronavirus, a la pandemia, y se está llenando de denuedo.
y están viniendo los domingos a adorar a Dios, porque muchas veces el diablo nos va a engañar. Nos dice, yo no quiero ir a la iglesia porque me voy a enfermar, pero si agarras un avión donde vas 2 horas y media con 200 personas, donde la otra persona que va a la par está 1 pulgada pegada a ti, va tosiendo todas las 2 horas, y ahí no tienes miedo de contagiarte. Pero tú vienes aquí a la casa de Dios donde hay espacio, donde hay aire acondicionado que circula, donde está la gracia de Dios. Dios no es malo, que si vienes a buscarlo vas a encontrar un virus. Ese no es el Dios que sirve. Regresa a casa, lo necesitas. Una cosa es ver una prédica en la televisión y está bien, nos solucionó, llenó lo que hacía falta, pero ya ahora es tiempo de presenciar lo que sucede acá, la alabanza en vivo, todas esas antorchas prendidas, los hermanos alabando juntos. Déjame decirte, te llenas de fuego. El carbón que se sale de la llama y de la llamarada de la fogata se va a enfriar. Tú eres un carbón, regresa, porque tienes que estar prendido, tiene que ser una brasa, una brasa hervida, un carbón caliente, para que cuando caiga el incienso de la oración suba olor fragante a la presencia de Dios. Ven a adorar, ven a orar. Bendigo tu dádiva, bendigo tu diezmo, tu ofrenda que envías por ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor Jesucristo gobierne todo tu ser, que seas guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Te habla el pastor Edgar Ordóñez. En esta ocasión quiero pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube. Quiero pedirte que en este momento tomes 1 minuto de tu vida para que le hagas clic al botón de suscribir y a la campanita. De esta manera tú vas a ser partícipe de que esta bendición la vean muchas personas. Gracias por tu comprensión y por tu ayuda.